Como les decía, nos acompaña Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de este libro, ahí lo tienen, España partida en dos, breve historia de la Guerra Civil. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros, con todos. Pues vamos a hablar un poco de historia, que nos gusta un poco. Hablaremos de la historia de este periodo que trata el libro, pero también de cómo están las cosas actualmente o cómo lo ve un historiador. Siempre se dice que los historiadores tienen, no sé si es presbicia, o sea, leen mejor de lejos que de cerca. Y a lo mejor los acontecimientos históricos cercanos son más difíciles de interpretar que los lejanos. Le pregunto por este libro, que es un manual para estudiantes, profesores británicos, que ha adaptado también para la enseñanza en España, donde hay el breve historia de la Guerra Civil, su contexto, y que empieza, digamos, con el fin de la restauración y el inicio de la República. Un 12 de abril del 31 hay elecciones, y eran municipales. ¿Era previsible que eso pudiera desembocar 2 días después en la marcha del rey Alfonso XIII y la proclamación de la República? Algo que nos enseñaron los hispanistas desde el principio es que no se podía mirar solo a España sin utilizar el telescopio de Europa. Entonces, en el año 31, cuando se proclamó la República, ya estaba Mussolini en el poder, ya estaba Stalin en el poder, y a Hitler le quedaban 2 años, pero la República de Weimar estaba en la fase ya de la deriva autoritaria. Así que lo que pasa en España en los años 30 no es tan extraordinario, salvo que hay una gran peculiaridad, que es la intervención del ejército en política con un golpe de Estado. Y otra peculiaridad es que el golpe de Estado no triunfa porque hay resistencia, algo que no ocurre prácticamente en ningún país cuando los fascismos conquistan o quieren tomar el poder. Pero esos 5 años después, incluso habrá el primer antecedente de agosto del 32 en Sevilla, con Sanjurjo, pero le preguntaba por si a alguien le pilló, digamos, en el contexto contemporáneo del 31, si fue sorprendente o no, si podía pensarse que eso podía pasar, que se podía proclamar la República. ¿Sorprendió a los contemporáneos? La República viene como una quiebra de la monarquía, ¿eh? O sea, no viene como un empuje republicano, que después se junta, pero básicamente es una quiebra de la monarquía. Y tampoco es tan sorprendente porque han quebrado las grandes monarquías hasta ese momento. Es decir, que la República Española es la última que viene de una serie que empieza en Portugal en 1910 y que sigue con toda la caída de los imperios. Básicamente lo que le pasa a Alfonso XIII le ha pasado a todos los monarcas, que no han sabido ensanchar la base política, que no han sabido captar que los ciudadanos ya no son súbditos, sino que merecían un voto y merecían participación política. La quiebra de la monarquía no es tan extraordinaria porque ha sucedido. Estoy tratando de decir que esta especie de visión de que la historia de España es peculiar, diferente a todos los demás países, no es así. O sea, esto es algo que vino de la propaganda y de la falta de enseñanza en las escuelas de la historia, ¿no? Algo hay en todo el proceso que hubo en Europa en esos vientos que vienen del periodo llamado periodo entre guerras, ¿no? Y sobre todo acelerado con la crisis del 29, del adelgazamiento de las clases medias y soluciones mágicas a un lado y a otro, ¿no? Digamos, el comunismo soviético y el fascismo. Pero en España estamos en la península ibérica y estas elecciones son, en teoría, municipales. O sea, son para renovar consistorios municipales, unas elecciones que no habían tenido lugar en tiempo de Primo de Rivera, y sin embargo todo desencadena en lo que desencadena. Bueno, viene una república con muchas esperanzas, con una base social amplia, republicana, socialista, y también con una peculiaridad española que es un movimiento potente anarcosindicalista, que además tiene la peculiaridad que ha arraigado fundamentalmente en la zona más industrial y moderna de España, que es Cataluña. Siempre se dice la República que tuvo, sobre todo de inicio, un gran impulso reformista y sobre todo legislador. ¿Qué errores, que la República, podríamos hablar casi de 3 repúblicas en esos 5 años, en el primer tramo, por lo menos hasta las elecciones de octubre del 33, cuando viene ya la CEDA y la derecha, lo que luego se llamará el Bienio Negro, qué errores de inicio ya y qué aciertos comete la República? Bueno, Azaña captó muy bien desde el principio y lo captó otra gente que venía de una tradición de pensamiento social, político, que en España había 2 grandes problemas, que era que había una burocracia militar intervencionista y una burocracia eclesiástica, y entre las dos una armada y una religiosa habían asfixiado
a la sociedad civil española, desde muy diferentes puntos de vista. Luego, no se podía crear nada que fuera moderno, democrático, alternativo a eso, si no había una ley que controlara al ejército, a la burocracia armada y a la burocracia eclesiástica. Hilo conductor, los dos están en julio de 1936. A partir de ahí, la República emprendió una serie de reformas sociales importantes, controladas o divulgadas o difundidas a través de la reforma agraria, de reformas laborales importantes, de una inquebrantable fe en que la educación liberaría a las clases desposeídas, estimular la educación en vez de promover la ignorancia, pero con conflictos importantes. Abrió grietas, la República abrió grietas importantes, como la República de Weimar. Abrió conflictos insalvables, porque había gente que no los iba a soportar, y porque tampoco es una república que solo hay republicanos o reaccionarios. Hay un sector importante que quiere la revolución, no la república, y que quiere conflictos que van en aquel momento en alternativas revolucionarias. Es decir, la imagen que ha creado también un sector de la izquierda en los últimos años, de que la república en los años 30 era una república democrática solo, que en realidad lo que tenía enfrente eran los reaccionarios, no es cierto, porque la república lo que hace es abrir una serie de conflictos inevitables que tenían que ver con la tierra, con la educación, con la religión, y esos conflictos al final los soluciona un golpe de Estado por la vía armada. Pero si la República viene con ese afán modernizador, siempre recuerdo las palabras de Tuñón de Lara de que es el primer intento serio de democratizar la vida política española, tiene que abrir frentes en la reforma agraria, en la reforma del ejército, en retirar los crucifijos, si vamos a un Estado laico, de las escuelas, de las aulas, en retirar a las órdenes religiosas la capacidad de adoctrinamiento en las escuelas. Todo eso va a chocar con décadas o siglos de otro tipo de España. Todo eso chocó en Europa. Es decir, ninguna república sobrevivió. De todas las que he nombrado antes, salvo Irlanda, ninguna república sobrevivió. Todos los países que intentaron reformas sociales profundas, que venían en tres direcciones: sufragio universal masculino-femenino, para dar el voto a los ciudadanos, poder de la sociedad civil frente al militarismo y a las burocracias eclesiásticas, y amplias reformas sociales. Todas esas repúblicas fueron derribadas, todas, sin excepción, por movimientos reaccionarios, autoritarios, contrarrevolucionarios o fascistas. De tal forma que cuando empezó la República Española había sociedades democráticas en Occidente, y cuando un año después del final de la Guerra Civil, en la primavera del 40, prácticamente toda Europa, salvo la Unión Soviética, está bajo la bota nazi. Ese es el panorama. Ahí estamos. Ese es el panorama. Ya hay guerra. Hubo ante esa reacción movimientos de oposición. No recuerdo ahora el autor, pero ha salido hace poco un libro donde ya prácticamente en el 14 de abril del 31 databa un primer encuentro opositor de elementos, sobre todo ligados con la monarquía en ese momento. No tienen éxito, luego llegará más tarde, mucho más tarde, el fascismo, el falangismo, el escuadrismo falangista, pero siempre desde el inicio movimientos de oposición católicos o cristianos que hoy parecerían impensables, pero que tuvieron una gran fuerza, ligados también al movimiento agrario, que también es impensable. Pero cuando llegó la República, la derecha la cogió totalmente desorganizada. En las elecciones a las Cortes Constituyentes, de 460 diputados, no más de una cincuentena estaban dispuestos a defender la tradición, la religión y el catolicismo. Y cuando emergió el movimiento católico como un vendaval imparable, al que, por cierto, Azaña y otra gente no comprendieron porque lo minusvaloraron, a partir de enero del 33, con la CEDA, el principal movimiento español de reacción frente a la República, el paraguas ideológico, lo proporcionó la Iglesia Católica. España es un país que no tiene ni un partido fascista antes del golpe de Estado del 36, de masas, en absoluto, ni tiene un partido comunista importante de masas antes de julio del 36. Lo digo para que la gente no vea que España era un país dividido, profundamente dividido, entre comunismo y fascismo. Ninguno de los dos tenía en España un partido importante en el Parlamento. Hablabas antes de esa pulsión que a veces se ha tratado de negar por
parte de la historiografía de izquierdas, o si no historiografía, por lo menos por partidos de izquierdas, negando a la República una pulsión autoritaria. ¿No sería más apropiado hablar de elementos que orbitan en torno a la República? Porque en el 36 el jefe de gobierno, el presidente de la República, es Manuel Azaña, que es cualquier cosa menos un peligroso bolchevique. El jefe de gobierno es Santiago Casares Quiroga, un burgués progresista. O sea, no parecen que sean los perfiles que pudieran llevar a España a una revolución absoluta. A la altura del 36 han cambiado muchísimas cosas. Todo está más radicalizado, todo está más movilizado y ha subido Hitler al poder en Alemania. Es que insisto en esto porque por mucho que queramos ver los asuntos españoles como asuntos internos, la guerra civil, que empezó como un asunto doméstico, un mes después estaba internacionalizada. Y se puede decir que lo ganó Franco porque tenía fuerzas armadas más unidas, mejores, pero los historiadores hemos demostrado, por activa y por pasiva, que el apoyo nazi, fascista y la retracción de las potencias democráticas fueron elementos fundamentales para la derrota de la República. Es decir, la historia no se puede analizar en un bloque sin situar los diferentes contextos. Y no es lo mismo que esté Hitler en Alemania en 1933 que hubiera seguido la República de Weimar. Y no es lo mismo que en Francia hubiera un partido republicano democrático que partidos ya como el Partido Republicano claramente reaccionarios a la altura del 36. Lo que pasa es que cuando se desatan ya las hostilidades, la República tardará casi hasta otoño, invierno de tener la primera ayuda soviética. Pero ya en julio el primer puente aéreo bélico sería desde el norte de África a España. Eso fue posible gracias a la aviación nazi y a la aviación de Mussolini. Y la República tiene un gobierno británico que no quiere involucrarse en esta situación, y el teórico aliado, que sería Léon Blum y su Frente Popular francés, pues digamos, contrapesado por una iniciativa ya de colocar a la República como el eje del mal y evitar que se influya en este conflicto. El apaciguamiento, que es la política de Chamberlain, desde Gran Bretaña, está inventada antes del inicio de la guerra civil después del golpe de Estado. Pero a España le sacude esa política de apaciguamiento, que básicamente consiste en que mientras los intereses coloniales británicos no estén en peligro, Inglaterra no tiene que intervenir en esos problemas internos. Luego, desde ese punto de vista, la República tuvo la gran desgracia de que el contexto internacional, los aires, los vientos, eran absolutamente antidemocráticos en aquel momento. Pero también quiero insistir en que la República abre unas grietas profundas en el marco político, cultural, ideológico, social, como las abre en otros países, que es muy difícil que aquello triunfara. Yo quiero poner énfasis, por ejemplo, en que no hay una monarquía, salvo alguna relacionada con Inglaterra y algo en los países nórdicos, no hay ninguna monarquía antes del 45, no hay ninguna monarquía en Europa, las otras caen, que tenga tendencias claramente democráticas. A las monarquías europeas que ahora estamos elogiando, la belga, la holandesa, la noruega, la sueca, cuando Hitler entra en esos países, salvo en Suecia, entró en todos, ningún monarca tuvo una defensa clara de la democracia frente al nazismo. Es decir, que la historia no es tan sencilla. Lo que pasa es que hay una visión europea como después la segunda mitad del siglo XX fue bastante benévola, no para nosotros, no para Portugal, no para centro y este de Europa, no para Grecia, luego fíjese si estoy quitando sitios, como fue bastante benévola para Europa occidental, pues parece como que había ya una línea, un hilo conductor que era democrático en todos los países de Europa, y eso no es cierto. Pero la República, le estoy interpretando que necesariamente teníamos que conducirnos a una situación de enfrentamiento social brutal si la República tocaba ciertos elementos o reformaba ciertos elementos. Pero si la República no cumple ese objetivo de reforma en función de lo que decían los ciudadanos,
se iba a quedar en algo al margen de lo que se pretendía inicialmente, que es reformarla, una sociedad estancada, clerical, militarizada. Si la República no plantea una reforma agraria, no plantea una reforma del ejército, que básicamente enfrenta a la República con los africanistas, que son los que dan el golpe en julio, y no plantea las grandes reformas sociales, es evidente que muchas de las cosas que pasaron no hubiera pasado, pero ese no era el objetivo de la República, que era un proyecto reformista importante para las clases populares desposeídas, conceder el voto. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como conceder el voto a la mujer, como hizo la República, y tener elecciones bastante libres y democráticas. Ya sé que en los últimos años ha habido una tendencia revisionista que lo niega. En una España de oligarcas y caciques fue un triunfo absoluto, pero en el 36 todo aquello se interrumpió. Es decir, y ya no vinieron elecciones hasta el año 77. Pero estamos hablando de unas cosas... ¿Qué tendría que haber hecho la República? ¿No haber hecho legislación reformista o transformadora? Eso es impensable. En los años 30, que una república en Austria, en Hungría, en Alemania, en España, que quiebran las monarquías y vienen como alternativas a la monarquía, la república es una especie de ideal sacralizado para los republicanos en aquel momento. En Estados Unidos no lo entienden. En Francia ya lo habían pasado, pero en Alemania, en Austria, en Hungría, en España, eso significa la república. Y aquel ideal sacralizado o se plasmaba en reformas o no se plasmaba. Es una disyuntiva muy difícil de solucionar y evidentemente quien ganó en esa alternativa es el autoritarismo de derechas y fascista en toda Europa. La frase esa que se empezó a utilizar ya pasada la posguerra, los primeros años de la posguerra, de los primeros historiadores ligados más al régimen de no fue posible la paz, incluso hay un libro en ese sentido, no fue posible la paz, ¿no fue posible? ¿O no era posible en ese contexto? Esa es una imagen como la de las dos Españas creada, inventada y de propaganda. El golpe de Estado es lo que hace imposible que la política continúe. Ya sé que la gente, como ahora el revisionismo político lo niega, parece impensable, pero sin golpe de Estado hubieran pasado otras cosas, pero no una guerra civil. La gente cree que la guerra civil es el producto de conflictos en los que los ciudadanos ponen armas. Si alguien controla las armas desde el Estado, no se producen guerras civiles, se produce otra cosa. Hay una disyuntiva muy fácil. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil en España. Por ejemplo. El franquismo va evolucionando de una dictadura, acaba siendo un régimen autoritario, también una dictadura, pero no es lo mismo el franquismo hasta el 45, hasta el fin del nazismo o los juicios de Nuremberg, que después. ¿Podemos establecer a lo largo de la dictadura 2 o 3 etapas en cuanto a la represión? Sí, hay una etapa hasta el 45 en que España no se diferencia mucho de lo que está pasando en los demás países, donde el fascismo ha intervenido, ha ocupado. Hay una represión brutal sobre los vencidos, que es más brutal porque la atmósfera internacional lo permite. La entrega de Companys, la entrega de Zugazagoitia, la entrega de Joan Peiró, un presidente de la Generalitat, 2 ministros, uno socialista, uno anarquista, sin tratado de extradición, prácticamente porque lo ha cogido la Gestapo, los ha cogido la Gestapo en territorio francés. Eso sería impensable. Esa etapa es muy represiva, hay una violencia sexual importante que hemos destacado en los últimos años. Después de la caída del nazismo, hay una época en la que sigue el extraperlo, sigue la miseria, sigue la represión, pero dejan de fusilar fundamentalmente hasta el 46. A partir del 46 hay un descenso y después hay una época desarrollista en los años 60 que fundamentalmente viene desde el año 53, cuando la Iglesia Católica firma el Concordato y los pactos con Estados Unidos. Una de las grandes cosas que los historiadores sabemos es que identificar a Franco como una pieza es impensable e imposible porque dura cerca de 40 años y no hay ninguna dictadura que se pueda conceptualizar como fascista, militar, autoritaria, así con un término solo que dure 40 años. Pero si nos vamos a los países del este, nos pasaría igual. En Hungría, que es un país que tiene en el 56 una gran insurrección, donde hay 200.000 exiliados después, hay un
época postcomunista mucho más flexible y democrática que en otros países, ¿no? Franco siempre se dice, lo de Salazar es distinto porque la dictadura portuguesa tenía otras raíces, no viene de una guerra civil, digamos, es otra cuestión distinta a la española, ni su ejército era el mismo, como se vería en las postrimerías de la dictadura. Pero sí se analiza el franquismo como muy personalizado en alguien que era Francisco Franco, el dictador y caudillo, que al final fue el único de los dictadores del periodo entre guerras que fue capaz de manejar los tiempos de la política internacional de una manera como mínimo muy astuta, sino muy lista o directamente muy inteligente para los intereses personales de él, ¿no? Es decir, consigue convivir, dividir a los enemigos internos, dividir a los aliados internos y aprovecharse absolutamente de cómo va cambiando el panorama internacional. Franco está en el poder antes de la Segunda Guerra Mundial y cuando muere ya está la guerra de Vietnam. Esto le puede dar una imagen telescópica a la gente de lo que significa el franquismo. Yo creo que la imagen de que Franco, la dictadura personalista, los historiadores también la hemos matizado mucho. No se puede mantener una dictadura 40 años con represión solo. Necesitas complicidad, bases sociales importantes, una iglesia y un ejército unidos, un escenario internacional muy favorable y también crear bases sociales nuevas. Es decir, esta imagen de que el franquismo se mantuvo solo a través de la represión, sabemos que es imposible, pero en el 74 hay garrotevil y en el 75 acaba matando. Es decir, que todo es matizable. Ahora que Franco supo manejar, la burocracia franquista, supo manejar los tiempos bastante bien, tuvo apoyos internacionales muy importantes, pero nada de lo que habían hecho los vencedores de la guerra civil cambió hasta la muerte de Franco. Nada, quiero decir, no hay elecciones, no hay libertades, sigue habiendo tortura, violación sistemática de derechos humanos. Lo digo porque si alguien cree que la modernización, el desarrollismo y la última época de Franco en realidad es una especie de transición hacia la democracia, pues eso no es lo que dice la historia. Vamos a hacer un salto del tiempo y enseguida les van a preguntar los miembros de la mesa de análisis. El momento actual. Acabamos alguno de sus libros habla de la Revolución Rusa, creo que es la rebelión de los siervos, me parece que es la venganza de los siervos. Estamos en ese contexto del periodo entre guerras. Ahora estamos casi un siglo después con un conflicto estos días del que vamos a hablar enseguida y con detalle, que es lo que está pasando en Ucrania. Usted como historiador, ¿qué le suena las declaraciones y lo que estamos viendo, habiendo repasado tantos pasajes de la historia de nuestro país, de la historia de Europa, de lo que estamos viendo ahora en Ucrania, con Putin, con Biden y con Europa en el medio? Yo creo que lo que está pasando hay que hacer una imagen o una fotografía un poco amplia. La democracia está frágil, con problemas fundamentales. Europa está perdiendo un peso específico que tenía después del 45, incluso en la Guerra Fría. El capitalismo ha cruzado al Pacífico. China es una potencia que no tenía nada que ver con lo que era la China de los años 50 y en los años 60. Y yo creo que vemos tres cosas en estos momentos preocupantes en Europa. Que lo de Rusia y Ucrania son ecos de pasados que creíamos superados, porque las guerras las hemos visto casi siempre fuera de Europa desde el 45, salvo la gran excepción, y qué excepción, en Bosnia, ¿no? Salvo la gran excepción, y qué excepción en Bosnia. Ese es un tema capital. El segundo tema es la deriva autoritaria que está llevando la democracia en muchísimos países. Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Hungría, pero estamos hablando también de sectores importantes en partidos políticos que no existían hasta los años 90, principios del siglo XXI. Estamos hablando de un problema con Estados Unidos, vital también para la democracia. Y hay un tercer punto importante. Creo que las sociedades civiles han perdido fuerza. Creo que en los últimos años hay mucha más política que sociedad civil. Creo que los partidos políticos están manejando las situaciones políticas con muchísima más subordinación a las jerarquías y a la autoridad. Y yo veo una falta de movilización. Los movimientos sociales prácticamente están, no digo desapareciendo,
pero tienen muchísimos problemas. Todo esto es Europa en estos momentos. Pero ¿no? es producto de algo. Nos hemos perdido en algún laberinto. Cuando Fukuyama hablaba del fin de la historia, que no se fue demasiado optimista, entendiendo por eso que era el fin de los conflictos. Está emergiendo el poder militar chino, con una potencia de 1.500 millones de personas, que se dice pronto. Rusia mantiene su poder más militar que económico. Estados Unidos está en momentos de cambios y de dudas con Trump, con Biden, los populismos que afectan también a la comunicación. ¿Qué nos ha pasado? ¿Es inevitable que estos ciclos pasen en historia o es que algo estamos haciendo mal desde la misma educación a la ciudadanía? Yo creo que nada es inevitable, pero sí que hay cosas que se pueden explicar desde la historia. La primera, que la gran crisis del 2008, que es una crisis que creo que es un punto de inflexión, se va a estudiar clarísimamente así, deteriora clarísimamente lo que era la fe en la democracia. Ese es un tema que sacude a Latinoamérica. Latinoamérica venía de dictaduras, que los muertos estaban por las calles, hubo transiciones y de repente empezaron a surgir fenómenos autoritarios, populistas. Nos hemos olvidado de Brasil, que es un país, Bolsonaro, bueno, un país fundamental para muchísimas cosas en Latinoamérica. Después creo que la inmigración, esa sociedad plural, democrática, que en Europa creíamos que era posible, ha surgido movimientos muy en contra de este proceso de integración. Y creo que nos ha fallado la educación. Yo insisto muchísimo en esto. Se lo leía en el libro. Yo insisto muchísimo en esto. Creo que ha fallado la educación. Los que hemos sido inquebrantables creyentes en que la educación iba a cambiar muchas cosas, hemos tenido que, no digo recular, porque la vamos a seguir defendiendo, pero nos hemos tenido que tragar algunas certezas que creíamos que en el momento que alfabetización, modernización económica, democracia más educación conducirían a la época mínimamente, relativamente de felicidad, ha fallado. Y ha fallado porque ha habido una mala distribución de la educación, de la riqueza, está clarísimo en estos momentos, todos los parámetros lo dicen, y porque creo que ha habido una clase política y una sociedad civil que no han perpetuado lo que pensábamos que eran los valores democráticos. Bueno, esto es algo importantísimo en estos momentos. Bueno, pues vamos a ver qué piensan y sobre todo qué preguntan los compañeros de la mesa de análisis. Empiezo por ti, Javier. La verdad es que es apasionante escucharte, Julián, escucharle, porque además se abren muchas cosas. Yo quería un poco hablar sobre Europa, porque usted además es un experto en las grandes carnicerías del siglo XX, que fue un siglo brutal de violencia, porque claro, se unía la maldad intrínseca a una capacidad técnica ya muy tremenda que provocó unas matanzas brutales. Usted es un gran experto en esto. Y la pregunta es si hay vacuna posible. O sea, el primero el mercado común, que luego se transforma en la Unión Europea, ¿ha sido una vacuna para todo eso? O como vimos, por ejemplo, en los Balcanes, y usted lo mencionaba hace un momento, no hay vacuna posible para los estallidos de violencia que ahora, cada vez más, por la capacidad técnica, serían cada vez más devastadores, ¿no? Hay un momento en el que la sociedad europea parece que ha tirado atrás los ecos violentos, autoritarios, que es el año 89, con la caída del muro y las revoluciones pacíficas, salvo en Rumanía, pacíficas, claramente pacíficas, con lo cual parece que hay un contrasentido, porque las revoluciones nos habían dicho que eran siempre destructivas y muy violentas, y todo eso salta por los aires en Bosnia, salta por los aires en Yugoslavia. La primera vacuna es la democracia, porque cuando la democracia funcionó con servicios sociales, cuando además del palo la zanahoria empezó a funcionar, los servicios sociales, los grandes beneficios, la educación para muchísima gente, la sanidad para muchísima gente, en los países donde funcionó 3-4 décadas, la democracia fue un sistema superior a todo lo que se había conocido. Eso estaba clarísimo, ¿eh? Da igual que relativicemos, que pensemos que no era suficientemente social, pero las democracias dieron verdaderos ejemplos de que podían dejar atrás los ecos. Yo decía que una vacuna antes era la educación, porque iba muy relacionada con la democracia. No hay posibilidad de que una sociedad sea democrática si hay índices altos de alfabetización, o sea, de analfabetismo, y sobre todo si hay una desigualdad cultural. Porque el problema de la desigualdad de la riqueza es que se perpetúa culturalmente. Cuando alguien dice la riqueza se perpetúa siempre en manos de unos pocos, eso pasa también a ser cultural y educativo. Lo hemos sabido durante muchísimo tiempo. Y la educación es un tema que hay que insistir en ello.
Y creo, en tercer lugar, que hay ecos del militarismo. Rusia los tiene, que estaban olvidados de alguna forma. Esa sociedad militarizada, donde lo militar era más importante que lo civil, donde lo civil se subordinaba a lo militar, en los últimos años hay tendencias totalmente contrarias. Las hemos visto en Estados Unidos, clarísimamente, las hemos visto de nuevo en Latinoamérica, las estamos viendo en Rusia. Lo de Rusia y Ucrania a los europeos nos coge sin saber qué hacer. Ese es el gran tema de Europa en estos momentos. El gran tema de Europa no es que sigamos manteniendo cierto bienestar y nuestra historia sea una historia potente y que veamos los conflictos desde lejos. El problema de Europa es que en la gran crisis de los años 90 Europa no supo qué hacer, porque el legado de Alemania era muy potente en aquel momento y del legado de lo que era la Segunda Guerra Mundial. Y en estos momentos estamos en una situación similar, con una gran diferencia, que Estados Unidos tampoco está. Y además Putin y Peskov está todos los días diciendo que esto de las sanciones, ustedes saben que no funciona. Luego, evidentemente, no elijan ese camino, porque por ese camino no va a ser posible, ¿no? Natibel. Ha hecho usted un excelente diagnóstico de la democracia enferma, la democracia herida, la democracia secuestrada, todo esto que se dice de la democracia. ¿Hay alguna terapia para evitar que el mejor sistema que hemos conocido, el sistema democrático, se deteriore hasta el punto de que los populismos que se están infiltrando como termitas en el sistema lleguen a hacerse con el poder? Cuando los populismos han atacado, de verdad es porque la democracia se ha agrietado. Luego, desde ese punto de vista, yo creo que aquí hay dos corrientes importantes. Una, que la democracia ha entrado en crisis antes de que la acosaran, y el acoso ha venido con democracias frágiles, ¿no? Yo sigo pensando que la democracia está inventada y que los grandes logros de los años 50, 60, 70 están ahí y las recetas están ahí. La gente se queja de que no hay políticos como antes. Esta es una visión nostálgica que puede ser cierta, pero tampoco los grandes políticos estaban libres de muchas cosas. La gente se queja que antes las democracias funcionaban mejor, pero a Francia y a Gran Bretaña hoy le sale el pasado colonial y le rebota por todas las partes, incluida la violencia, que preguntaba antes Javier. Hoy sabemos que el colonialismo fue una especie de elemento totalitario antes que el fascismo y que el comunismo, y que causó estragos, y a Francia le crea unos problemas en los años 60 todavía, ¿no? Así que yo creo que desde el punto de vista de lo que es la democracia, hace falta una sociedad civil más fuerte. Yo sigo pensando esto. Hace falta educación, que no hay que confundir con formación profesional. Una cosa es la formación profesional. Yo soy firme partidario de que la gente tenga una cualificación profesional, pero la educación es otra cosa, ¿no? Y hay un tercer punto que me parece importante y afecta a ustedes, que los medios de comunicación en los últimos años creo que han perdido independencia, creo que son movimientos o son, digamos, sociedades, instituciones que tienen menos libertad que hace muchísimos años, y está habiendo tendencias clarísimas de control de los medios de comunicación que eran impensables anteriormente. Las estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Centro de Europa. Yo he trabajado 8 años en una universidad en Budapest que se tuvo que mover porque Orbán echó a la universidad, porque al principio era un invento de Soros, pero al final acabó siendo ya antisemitismo, antidemocracia, antiliberalismo, y este discurso, que es el discurso de Orbán, ha calado en un sector importante de la política del centro y del este de Europa. Última pregunta, Enrique. Sí, yo quisiera plantearle un enfoque, no sé si estará de acuerdo, es decir, que los cambios en la tecnología y en la energía suelen provocar crisis políticas importantes, crisis históricas, de dimensión histórica, ¿no? Y en aquellos años 30, que usted ha explicado también, se produjo un cambio de estas características. En los años 30 se forman las grandes compañías petroleras, porque el petróleo empieza a sustituir al carbón intensivamente, sobre todo en la tracción, ¿no?, de los barcos. Aparecen la mecanización, la mecánica adquiere un fuerte desarrollo, aviones, coches, y aparece la radio como instrumento de
de disciplina de masas, de magnetización de las masas, que hasta aquel momento era un factor reservado a la prensa escrita, ¿no? a la tipografía, ¿no? Y ahora, si nos fijamos bien, o al menos yo lo veo así, estamos en otro momento de convulsión en el que también las tecnologías de la información están modificándose. Cada uno lleva una imprenta en el bolsillo, que es este de aquí, y a su vez hay algo que hemos bautizado ya como transición energética y que no se sabe muy bien lo que es, pero que está provocando luchas. Y posiblemente lo de Ucrania y Rusia tiene algo que ver con eso. Por lo tanto, existiría una cierta ley fatal de que cada vez que confluyen cambios en la tecnología de la información y en la energía, algo estalla. Yo creo que es una buena explicación para los cambios. Ahora, que eso haga ineludible la quiebra, no lo tengo tan claro. Que la Unión Soviética se queda atrás de las tecnologías modernas, a la altura de los años 70, también es un hecho en el momento de la Guerra Fría. Pero no creo que la era digital, a la que yo creo que hay que atender de verdad, no creo que la era digital vaya sola. Creo que el cambio climático y todo lo que llamamos los grandes movimientos de la ecología van a mover a la humanidad. Hay un crecimiento urbano que es un gran cambio. Yo se lo decía antes de entrar, yo las primeras veces que fui a Estados Unidos, la ciudad más grande del mundo era Nueva York, tenía 13 millones de habitantes. Hoy hay ciudades de 20 millones de habitantes en África, en Latinoamérica, en Asia. Es decir, que hay un crecimiento urbano, hay un crecimiento en una era digital, tecnológica, que está trastocando evidentemente las certidumbres. Igual que la aristocracia tuvo una quiebra y la enterraron, la burguesía tuvo un momento dominante, está clarísimo que la producción industrial ha dejado paso en la era digital a sectores importantes económicos que no dependen de la producción, de lo que Marx llamaba extraer la plusvalía a los trabajadores. Eso está claro, pero también está claro que el capitalismo ha cruzado el Pacífico. Antes hablabais de China, pero ahí hay un país que se llama India, otro país que se llama Corea del Sur, Corea del Norte y Japón. Es decir, el Pacífico va a dominar la tendencia en los próximos años y posiblemente los conflictos futuros sean en el Pacífico. Yo estoy convencido, no sé si los voy a ver, pero estoy convencido que los conflictos más importantes en los próximos 40 o 50 años, incluidos los armados, van a ir al Pacífico porque el capitalismo ha cruzado la era tecnológica y digital también, y porque en Japón no va a estar libre de esto. Japón hasta ahora ha estado controlada por el gran pacto de la desnazificación del año 45, pero Japón no va a poder vivir con una China y con el enfrentamiento que ha tenido histórico, sin ejército y pacificando, ¿no?, a la sociedad civil. Bueno, pues dentro de 40 años volvemos a hacer un chequeo de cómo van las cosas. Tú, yo creo que estarás aquí, yo no sé, pero sí. Agradezco muchísimo este espacio de tiempo, con sosiego, que me ha concedido la televisión pública. Pues ha sido un placer para nosotros. Y con vosotros o con ustedes, a los que yo veo muchas veces también. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a usted, porque esto es importante. Esto es la televisión pública. Yo creo que los que nos han visto han tenido una radiografía bastante aproximada de lo que fue nuestro pasado. Siempre se decía, lo decía Joy Fontana, que el futuro y el presente se explica por el pasado. Y hemos también repasado un poco las claves que ahora mismo tiene la política nacional e internacional tan candente en Ucrania y lo que puede pasar en los próximos años. Por lo tanto, le doy las gracias, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Encantado. Gracias. Encantado, de verdad. Pues hasta aquí el tiempo para la entrevista con Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, autor de este libro de reciente publicación, muy recomendable como todos. Hablamos de la historia de España, pero también con una visión de lo que pasa en la actualidad. Enseguida vamos a analizar ya con nuestros analistas el resto de la actualidad del día.